Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Oramos? Padre, muchas gracias, Señor, por recordarnos quiénes somos en ti, por recordarnos las promesas que nos das, Señor, por recordarnos también, Señor, que tienes un propósito para nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos, Señor, nos reveles tu voluntad, nos reveles tu palabra, que nos muestres realmente lo que debemos de saber de ti y cómo vivir para ti, cómo, Señor, honrarte y glorificar tu nombre, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Y pues les mencionaba, veníamos viendo, ¿no? Los dos primeros pilares. La gloria venidera. Dice, nada de lo que vivas aquí se compara, las aflicciones mucho menos, ¿no? Se compara a lo que Dios tiene listo para aquellos que le aman y llegan a terminar la carrera, ¿sí? Nada de lo que hay aquí. Que sabemos cómo pedir, cómo estar cerca de Dios, cómo soportar las pruebas aquí, pues tal vez no, pero el Espíritu Santo en nosotros sí sabe, y Él intercede por nosotros, y Él habla con Dios, y Él es quien transmite aquello que tal vez nosotros no sabemos entenderlo, discernirlo, pero lo lleva a Dios. Y Dios escucha, y Dios responde, porque Él nos ha dado ese privilegio de poder tener esa comunión con Él, lo que vimos la semana pasada. Pero llegamos a estos puntos y decimos, no sé, pero creo que es uno de los versículos más repetidos por todos los cristianos, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero para eso ya lo hemos visto varias veces. Tenemos que pensar quiénes son los que aman a Dios. Quiénes son los que aman a Dios, cómo se ve ese amor de uno hacia Él. De Él es un hecho que está el amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque envió a Jesucristo a morir por nosotros. Ese es su amor. Envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, a derramar su sangre para pagar por nosotros, para pagar por nuestros pecados, para darnos vida eterna en Él mismo. Ese es su amor. Pero nosotros, ¿cómo lo manifestamos? Como para que esta promesa sea nuestra, ¿sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, varios puntos ahí. Podríamos hacer, de estos últimos versículos, podríamos hacer una predicación de cada uno. Y en más de cada definición, como alguna vez también he estado escuchando. Pero creo que tenemos que verlo como toda la carta, como un todo, y entender qué es lo que quiere Dios decirnos aquí. Y es todo lo anterior
8 capítulos, 7 capítulos y medio, ¿sí? En donde te dice, quiero entregarte un don, quiero mostrarte el evangelio, quiero recordarte quién es Cristo, porque nosotros estamos perdidos sin Cristo, somos pecadores, hemos caído, no es, y la gracia de Dios nos ha salvado, porque eso, dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero con todo y que la gracia ha sobreabundado, dice Pablo antes, ¿no? Cuando abundó el pecado, con todo y que la gracia ha sobreabundado, no tenemos libertad para pecar. No es que entendamos que Dios nos cubra y nos limpia de todo pecado como para seguir en lo mismo, sino para que entendamos cuán bueno ha sido y sin nosotros merecerlo, Él nos ha sacado y nos ha limpiado. Y nos ha puesto en condición para estar con Él. Y aquí es donde comienza Él a hablarnos de qué se trata estar con Cristo, caminar en el Espíritu y llegar a entender quiénes son los que aman a Dios, ¿sí? Y cómo una promesa se hace real en cada uno de nosotros. Sí, que somos torpes, sí, que somos pecadores, aún redimidos, que somos pecadores, sí, que caímos nuevamente en errores, pero no es lo mismo, recuerdan, pasarnos revolcándonos en el lodo que ir pasando y resbalarte, sí, y te embarraste las manos, las piernas y demás, pero ya te levantaste y saliste de ahí, no te la pasaste jugando un rato en ese lugar. No es lo mismo que caigamos y Dios nos levante, dejemos que Él nos tome nuevamente de la mano y nos saque de ahí a permanecer ahí. Es la diferencia, ¿no? Practicar el pecado a solamente haber pecado, porque Jesucristo es bueno, Él es nuestro abogado y nos salva, pero tenemos que considerarlo, porque dice, los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y yo quiero que todas las cosas me ayuden a bien. Amén. Dicen sí, porque, bueno, el tema es que cuando dicen todas las cosas les ayudan a bien, implica todo lo que vives en la vida. ¿Qué problemas tuviste esta semana? ¿Qué cosas te ocasionaron conflicto a tu corazón, a tu mente? Alguien que dijera, yo quiero decir esto. ¿Nadie? Guárdalo para ti. Cualquier situación que hayas hoy en esta semana vivido, la semana anterior, el mes anterior, el año pasado, todo lo que vengas arrastrando, todo sirve para bien. Te voy a explicar por qué. Porque es algo de lo más difícil de entender. La mayoría de las veces es que Satanás, y yo te declaro, que empezamos a querer pelear y hacer cosas raras que en la Biblia no aparecen, ¿no? Pero dime tú, contestando esta pregunta, ¿cuándo, como hijo de Dios, como cristiano, en tu vida, cuándo es que has estado más cerca del Señor? ¿Cuándo has estado en conflictos, en problemas, en necesidades? ¿Sí o no? Porque sabes que lo necesitas más. Entonces, ¿tendrán o no tendrán un propósito también las cosas malas que nosotros consideramos malas en nuestra vida? ¿Sabes qué? Te recuerdan quién es Dios, te recuerdan que ahí está, te recuerdan que hay que buscarlo con intención de que Él responda. No dormirnos en nuestros laureles, ya somos cristianos, voy al cielo y ya está. Sino esas situaciones complicadas, esas situaciones difíciles, me vuelven los ojos al Señor. Digo, le necesito. Entonces, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué propósito? Dice más adelante que ser conformados al Hijo y llegar a estar con Él. Si todo se tratara de esta vida, de verdad, Pablo lo mencionó mejor, ¿no? Cuando dice, si Jesucristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración, porque nos creemos fantasías. Si todo se tratara de esta vida, es como si vivieras aún en estado salvaje y no hubiera nada, que conocieras nada, que solamente te imaginaras las cosas.
¿Por qué? Porque sería la ley del más fuerte, que las reglas se hacen porque para la buena convivencia, pero no porque seamos realmente civilizados. El hombre tiende a lo malo en cuanto le dan oportunidad, en cuanto se ve acorralado, en cuanto se ve necesidad, puede robar, puede matar, puede hacer cualquier cosa. Pero entendiendo que hay un creador y que hay un propósito, las cosas cambian y las vidas entonces sí son transformadas. Realmente, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que creen en Jesucristo, los que creen en su sacrificio. No recuerdan, no solamente se trata de levantar las manos. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que aman a Dios y lo manifiestan amando al prójimo como a sí mismos, ¿sí? Son aquellos que sí le buscan, pero le creen también. Y no solo le creen en que les va a hacer un milagro, que a veces ni llega, sino que también le creen en que tengo que pedir perdón, que tengo que perdonar, que tengo que humillarme. ¿Sí? Esos son los que aman a Dios. Y entonces para ellos, dice, todas las cosas ayudan a bien, porque entonces van a ver que no se trata de vencer aquí, de ganar aquí, sino de llegar a estar con Él. Digo, todas las cosas sirven a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Es difícil, de verdad que sí, muchas veces es más difícil cuando nos presentaron un Dios que nos va a cambiar la vida en cuanto pisemos dentro de la iglesia. ¿Sí o no? A la mayoría yo creo que nos presentaron a ese Dios. Las cosas van a cambiar, tu estado de ánimo va a cambiar, todo va a cambiar. ¿Y a cuánto les cambió así de radical las cosas? ¿Por qué? Porque Dios, cuando lo vas conociendo y vas sacando la Biblia, dices, este Dios no lo conocía, pero yo quiero lo que dice Él, ¿no? Te llena de paz, te da un propósito ya más lejano, ya no ves a la carrera que es de tus hijos, hacerlos unas personas de bien solamente y echarlos al mundo, sino a llevarlos a los pies de Cristo y que tengan una esperanza igual que tú. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que también transforma condiciones y vidas, también. Pero eso es una ganancia secundaria. Lo primero es estar bien con el Señor. ¿Sí? Fíjate, ayer en la reunión de hombres que algunos se dieron cuenta porque los invité, nos recordaban el tema del rey David cuando cayó en pecado con Betsabé. Ajá. Sí, el hecho ese era el rey, Dios le había prosperado, Dios le había dado batallas en sus manos, pueblos en sus manos, él era el rey David. Saúl mató a sus cientos, a sus miles, y David a sus 10,000. O sea, el rey abajo de David y enseguida el rey David. Y el rey David pleno en su palacio, dice, es tiempo de que todos los reyes se vayan a la guerra, que se vaya Joab, que se vaya otro, manda a su gente y él se queda, cuando era tiempo de que él se pusiera activo. ¿Qué pasa? Termina pecando, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, y se desencadena una cantidad de cosas en su vida. Muere el niño, después de él haber pecado, entregando primero abusando de una mujer ajena, después mandando a morir a un hombre muy fiel, ¿sí? Su hijo muere, uno de sus hijos mata a otro de sus hijos, otro de sus hijos se queda con sus mujeres e incluso delante de la gente en el terrado hace lo que quiere, ¿sí? Los persigue una rebelión civil que lidera a uno de sus hijos y lo corren a él, o sea, una desencadenada de situaciones al rey. Todas las cosas sirven a bien a los que aman a Dios. ¿Sabes qué entendió? Porque él por eso era conforme al corazón de Dios, porque él cuando Dios hablaba, él escuchaba y volvía, pero las consecuencias ya estaban. Las consecuencias ya estaban. Entonces,
Todas las cosas sirven a bien, sí, porque nos llevan a Jesucristo, nos llevan a la eternidad, nos llevan a habitar en Dios. Y podemos soportar el valle de muerte, podemos soportar las situaciones, los dardos de fuego del enemigo, podemos soportar que los enemigos vengan contra mí y de todos modos, dice en el Salmo 91, yo no temeré mal alguno. Sí, no temeré, o sea, aunque vengan contra mí quien venga. ¿Por qué? Porque está conmigo el Señor. Vamos a ver más adelante, casi al final, que ni la muerte nos puede separar de Dios. Y tengo también mucho tiempo que no les pregunto, ¿qué es lo peor que te puede pasar como cristiano? Porque la muerte es lo mejor, pero ¿qué es lo peor? Ya con eso nos quedamos, ¿verdad? Porque que me muera, que me maten, que se brinquen y me ahorquen. Y bueno, ¿eres cristiano? Pues no sabes cómo vas a llegar con el Señor, pero de la forma en que mueras, vas a estar delante del Padre y vas a entrar a habitar con Él. Los tiempos son difíciles, son crueles ahorita, cada vez están peores. Nosotros queremos preservar la vida, por supuesto tenemos que cuidarla, pero casi nos vemos como que no quisiéramos morir jamás. Entonces digo, ¿y dónde está Jesucristo? Porque la vida eterna es una vez que pasamos, que dejamos este cuerpo que se está corrompiendo y que se está destruyendo poco a poco. Ese día que Dios diga, ya, ese cuerpo se acabó, va a terminar en el polvo, pero mi alma va a estar con Él eternamente, para siempre. Entonces, dice, porque a los que antes conoció, dice el versículo 29, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate fíjate qué bonito, ¿sí? No me acuerdo quién lo decía, pero creo que así lo es que la palabra conocido es muy interesante porque tiene una connotación muy fuerte y se trata de una relación muy íntima, tanto así que la palabra conocer se utiliza muchas veces para las relaciones sexuales, ¿sí? En la Biblia. No conoció varón, no la conoció, y se refiere a las relaciones sexuales. Sí, entonces, a los que antes conoció, con los que antes estableció una relación, ¿por qué? Porque iban a creer en Él. A los que antes conoció, también los predestinó a esos mismos, les dio ya decidió qué iba a suceder con ellos. Y lo que iba a suceder era que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito, el primero, y de hecho el único hijo, todos los demás somos adoptados, ¿sí? El único hijo natural, podría decirlo de una manera, todos los demás somos adoptados entre muchos hermanos. Ahora, ser conformes al Hijo, también de repente nos confunde un poquito. Ay, qué padre, voy a ser como Jesús. Ajá, ahorita vamos a ver. Primero, dice 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios es estar firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Si conoce a quienes son suyos, Él los ha llamado, Él sabe y tiene una relación con Él. ¿Recuerdan? El buen pastor la había dado por sus ovejas, pero las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz y lo siguen, oyen su voz y lo siguen. Bien, Isaías 53:3. Jesucristo, despreciado, aquí está atrás, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estamos siendo conformados al Hijo. Este es Jesús. Ya nos sentimos diositos. Este es Jesús. Que no suframos esto, créeme, es pura gracia del Señor.
¿sí? Que no lleguemos a vernos así, es pura gracia del Señor. ¿Recuerdas? Todo este capítulo, todo el anterior y el posterior, hablan de Jesucristo, de lo que iba a suceder con Él. ¿Sí? Y este es Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y cada uno de nosotros vamos siendo conformados al Hijo. Este es el Hijo. Entonces, que les digo, que no lleguemos a estas situaciones es pura gracia del Señor, pero estamos siendo conformados a Él. Porque decimos, ay, me está volviendo como Jesús, y nos está llevando a través de muchas tribulaciones. Dice, ¿por qué? Porque es necesario que a través de esas situaciones lleguemos a la vida eterna. Es un hecho, es una promesa también. Cada vez que digas que eso que dice la Biblia que eso va a suceder, es una promesa. Puede ser promesas, te van a perseguir, te van a pelear, todo eso es promesa. Que nosotros queremos ver las promesas como puras cosas buenas, pero no, realmente son cosas que van a sucedernos. Pero más adelante dice precisamente que el conocerlo y entender este propósito es el que nos muestra que quién puede estar contra nosotros. Si nos está conformando el Hijo, Él está en nosotros, está su Espíritu Santo en nosotros. Y dice en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces los predestinó, los quiere hacer conformes al Hijo. ¿Por qué? Porque fueron llamados a ser santos, ¿sí? Y fueron llamados a ser justificados por medio de la paga del pecado en la cruz. El derramamiento de sangre nos justificó, siendo injustos, siendo malos, siendo pecadores, su justicia fue transferida a nosotros. ¿Recuerdas que vimos todo eso? Que somos justificados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos llamó para eso. Y a los que justificó, lo dice en tiempo pasado, a esos también glorificó. Ya nos ve con Él, a los que hemos creído en Jesucristo. Ya nos ve ahí con Él. Ya estamos del otro lado, diríamos. ¿Recuerdas el pasaje en Marcos cuando aquel hombre le dice a Jesús todo el proceso para llegar a estar con el Señor, que le contesta a Jesús, no estás lejos de la vida eterna? Dice, no estás lejos, pero no estás dentro. Sí estás cerquita. Pero sabes, te decía, si te quedas allá afuera, en la puerta afuera, seguramente no vas a escuchar nada de lo que aquí se hable. Porque aunque parece que no, ya no sale el sonido aquí. Si nosotros nos quedamos con el conocimiento de la vida eterna, con el conocimiento de Jesús, con el conocimiento de Dios, con el conocimiento del Espíritu Santo y de toda la obra, pero no nos hemos rendido a su señorío. Sí, estamos cerca, pero no hemos entrado. Y tenemos que creerlo y pasar, dejarnos de poder ver esa puerta que dice yo soy la puerta, y abrir la puerta y entrar y decir ya estoy dentro, que venga lo que venga, que pase lo que pase, ya estoy dentro. Es que no me quiero ir porque mis hijos, porque mis amigos, porque mis perritos. ¿De verdad crees tú tener más poder que Dios para cuidar de tus hijos, de tus amigos, de tus perritos? Dios sabe el propósito. Y el momento en que llega, les he platicado del testimonio de esta mujer, qué bueno, pero todo, digo, bueno, si ya no me queda más, ya estoy en fase terminal. No se trata de eso, es que ya lo veo más cerca, sí, ya no hay vuelta atrás. Tengo cosas que me pueden atar aquí, pero finalmente Dios es poderoso. Y Él es el que tiene un destino para nosotros, un proceso para nuestra vida. Y dice Él que el proceso es nos conoció,
nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Lo dice en pasado, ya está hecho. Obviamente esta no es la vida eterna, pero podemos comenzar a vivirla ya, creyendo en Él, ¿sí? Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice, porque el que se tiene que ver al final, al principio y al final, es Dios, Jesucristo, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Por tanto, dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque si no, no hubiéramos sido llamados, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, somos conocidos, somos predestinados, llamados, justificados y glorificados. Todo eso en el proceso de justificación que se dio en la cruz. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, como estaba escrito, resucitó al tercer día, como estaba escrito, está sentado a la diestra del Padre. ¿Sí o no? Amén, eso es. ¿Qué sucedió en ese proceso? Se manifestó que nos conocía, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. A todos los creyentes. Todo se trata de Jesús, pero nos incluyó ahí y lo podemos gozar de esa manera. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Pensando en las aflicciones, pensando en las situaciones que vienen en contra de nosotros, pensando en el tema, volviendo al tema del pecado. Recuerdas, estamos muertos al pecado. Entonces, cuando caemos, no es porque no podamos resistirlo, sino porque cedimos a Él. Porque Dios dice: ustedes ya están muertos al pecado, ya no tiene poder sobre ustedes. Bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero de esa manera es por nosotros. Entonces, vienen contra nosotros, vienen a atacarnos, nos golpean, nos lastiman, nos tiran o nos matan, pero Él está con nosotros. Y al final se manifiesta su poder. Y somos llevados a su presencia. Y somos llevados a habitar con Él. Oye, eso no me gusta tanto, porque ¿qué tal? Y aquí que Pablo otra vez, mejor sería estar allá. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y creo que cada día debemos tener presente esa intención, porque como dirían las estadísticas en estos tiempos, creo que hasta ahorita el 100% de las personas que conozco van a morir. El 100% van a morir. ¿Qué sucede entonces? Jesús dice: que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué pasa con el que no? Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. El que cree en mí tiene vida eterna. Crean en mí, vengan a mí. El que no, Juan 3, ya ha sido condenado por sí mismo, porque no ha creído en el unigénito del Padre. Dice así. Entonces, Él vino a darnos vida eterna. Si Él está con nosotros, Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahí se traduce de varias maneras esa palabra escatimar en el griego original, y es también el que no perdonó ni a su propio Hijo. Así lo traduce también. El que no perdonó ni a su propio Hijo tiene que morir por los pecados, de otra manera no van a salvarse. Señor, Padre,
si puedes, pasa de mí esta copa. Dijo, ¿quién lo dijo? Jesús. Pero no se haga mi voluntad. No hay otra, si no hay otra manera de que se salven, vamos. No hubo otra manera. Y murió. El que no perdonó, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Y decimos, ¿qué le pediré el día de hoy al Señor? ¿Qué le pediré? Conforme a su propósito, que se salve, que reconozcan quién es el Señor, que se pongan a cuentas con Él. Los tiempos son malos, que sí, ¿sabes qué? Entre más conoces al Señor, entre más conoces el propósito eterno, más buscas que lo conozcan de verdad, que se salven, que entiendan el propósito eterno, que se pongan, que el día de hoy diga, esto me estorba para mi relación con Dios. Y que van a caminar, si es que ya estaban con el Señor, o que comiencen un nuevo caminar con el Señor. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad os ha sido dado. Todo lo que necesitas para la vida, vivir esta vida en el nombre del Señor, piadosamente, o adorando a Dios, te ha sido dado. ¿Sí? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede acusar? Dirás, es que tales dicen, tal Señor, si Jesucristo ya dijo, yo me encargo de Él, yo lo represento, yo lo justifiqué, ¿quién te puede acusar? ¿Satanás? Sí, te puede acusar. ¿Va a proceder esa situación? No va a proceder. Porque Jesucristo ya pagó por tus pecados. No hay quien te pueda acusar. Dios es el que justifica a través de la muerte de Jesús y su resurrección. ¿Quién es el que condenará? El único con derecho a condenar, ¿quién es? Cristo es el que murió, dice, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te va a condenar? Decimos, ¿Satanás? No, si yo me voy al pecado, yo me voy a hacer las cosas que no convienen, no puedo decir es que Satanás me tentó, Satanás me llevó, Satanás y sus dardos, y digo, mi carne tiende al pecado, mi carne tiende a, mi condición humana tiende, recuerdan, a la autosatisfacción, al buscar evitar dolor, a buscar sentir placer, a buscar estar bien, cómodos y demás. Por lo mismo es que siempre voy a tener tentaciones enfrente, y no todo, por más bueno que se vea, no todo es de Dios, no todo me conviene. Voy a tener que ser muy sabio en eso, ¿sí? Muy sabio. ¿Por qué? Porque yo tengo un intercesor, yo tengo un Señor, yo ya no así que ya no me mando solo, dirían. Sí, ya no me mando solo, y no es por mi esposa, sino por Jesucristo. Sí. 1 Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9 dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Yo no tengo nada, otra vez, se trata de un tema espiritual, algo que va mucho más allá de lo que podemos ver, ¿sí? En toda palabra y en toda ciencia. Ahora que si no abrimos la Biblia, pues ¿dónde está la palabra? Pues aquí estás, eres rico, pero no la conoces porque no sabes administrarte con ella, ¿sí? Y en toda ciencia, sabiduría, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, como iglesia.
si nada nos falta, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, Él es fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el propósito, ¿sí? Ese es el propósito. Entonces, otro de los pilares es, estamos siendo conformados al Hijo, pero recuerda quién fue Jesús y todo lo que vivió, porque de otra manera, digo, a veces nos hacemos muchas fantasías. Decimos, ay, voy a ser como Jesús. Sí, por lo mismo que aquí dice, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Creer en Dios, creer en sus promesas, creer que Él está con nosotros cada día. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no es a ponernos al tú por tú con la gente, sino simplemente estar tranquilo de que nada me puede separar del amor de Dios. Y es lo que sigue, ¿sí? Nada. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estás en tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones, verdad? Diríamos, problemas también. Problemas, dificultades o demás. ¿Estás en angustia? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué situación estás viviendo? ¿En persecución? ¿Tienes necesidad? ¿En hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Los tiempos que estamos viviendo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, si es que por causa de Él estamos siendo perseguidos. Si por causa de Él, no por hacer lo que nosotros queremos hacer. Somos contados como ovejas de matadero, eso está en el Salmo 44, 22, ¿sí? Dice en el versículo 37, antes, ¿qué somos en esas situaciones? Antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos más que vencedores? Vamos a vencer en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, el peligro o espada. Vamos a acabar con aquellas cosas que nos tienen en esa condición. O simplemente ya ganó Jesús, por eso yo soy más que vencedor. Ya estamos del otro lado. Nada de esto te puede separar del amor de Dios. Dice, porque eso es el versículo 35, de ahí es donde comienza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice, en esas cosas que tú consideras un problema y que tú te entretienes mucho, que nosotros nos entretenemos mucho porque nos distraen de Jesús, nos distraen de Dios, nos distraen de la verdad. Dice, ya venciste. Enfócate en el que venció. Él te da la salida. ¿Recuerdan el versículo de memoria de esta semana? Juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. ¿Quién? Dios. Juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. Entonces, dice el versículo 38, no solamente las otras cosas, las tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, sino dice esto, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades. ¿Qué peso tienen esas cosas en tu vida? ¿Qué son? ¿Cómo las ves? ¿Cómo las detectas? ¿Cómo te enfocas en eso? ¿Cómo entiendes que nada de eso te puede separar? Bueno, hay entidades espirituales, sí, la vida, la muerte, por lo general, lo platicamos hoy y otras ocasiones más, sí nos tienen así como que, es que ¿qué tal si? Bueno,
Si estás en Cristo, la muerte es la que te va a hacer verlo cara a cara. ¿Sí? Entonces, pues no te va a separar del amor de Dios. ¿Sí? Ni la vida. Si tú te pones a analizar todas esas palabras o todas esas condiciones que Pablo menciona aquí, lo que te tiene que llegar lo que tiene que llegar a tu cabeza es precisamente lo que dice el versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En la vida diaria, en las situaciones diarias. A veces creemos que situaciones administrativas, eso es la vida. O sea, que situaciones de enfermedades, que situaciones de necesidades, que esas cosas, es que tal vez ya se le olvidó al Señor, ¿no? Es que, ¿cómo decían? No recuerdo exactamente. Es que si yo me levanto de madrugada, pero ya fue madrugada hace mediodía en otro lugar, entonces si el Señor se entretuvo más en otro lado y luego no me escucha a mí, y digo, ¿serio? Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? No sé, es Dios. Es Dios. Pero está con todos y en todo momento. ¿Sí? Así que nada de lo que existe nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero tenemos que considerarlo. ¿Qué es aquello que distrae tu corazón, distrae tu mente de Dios? Que te hace no creer plenamente en Él, que te hace buscar algo más porque tal vez Dios no me va a ayudar en esto, porque tal vez Dios no está atento en esto. Entonces yo me esfuerzo por mi lado y digo, ¿sabes qué manifestamos cuando nos esforzamos nosotros en vez de buscarlo a Él? Precisamente que nuestra fe necesita ser probada más para que crezca más. Entonces, ¿recuerdas en la escuela lo que hayas estudiado, al nivel que hayas estudiado? Si tú no pasabas un examen, ¿qué sucedía? Por lo general reprobabas y tenías que hacer nuevamente el examen. ¿Quieres estar repitiendo exámenes? Prueba tras prueba tras prueba de lo mismo. Es bueno aprender a la primera, es decir, Señor, muéstrame tu propósito en esta necesidad, en esta situación, porque yo sé que va a servir para bien, me va a acercar a ti, pero muéstrame el propósito, ¿qué tengo que aprender el día de hoy? A través de esto que estoy viviendo, a través de este desánimo que traigo, a través de esta enfermedad, a través de que no tenga el día de hoy algún plato en la mesa, ¿qué tengo que aprender? Todo tiene una enseñanza de parte del Señor, todo tiene un propósito para sus hijos. ¿Qué tengo que aprender el día de hoy? Pero no me va a separar del amor de Dios, o no debe separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La gloria venidera, se va a acabar el dolor, el llanto, se va a acabar la aflicción. Su Espíritu Santo está en nosotros, guiándonos en las revelaciones de su palabra para poder soportar cada día. Sí, estamos siendo conformados a Jesucristo para que podamos llegar a verlo tal cual Él es, dice Pedro. ¿Sí? Y por lo mismo, nada, si todas esas cosas se hacen verdad y tienen peso en nuestro corazón, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él está ahí, pero nosotros necesitamos voltear y creerlo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 31 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sí? Entonces, sí, Pablo nos habla de nuestra condición a través de 7 capítulos, pero también nos muestra, pero esta es la gracia
La gracia es Jesucristo en ustedes, Jesucristo salvándonos, Jesucristo dándonos vida eterna. Dios así lo decidió, que fuera a través de Él. Y Él nos selló con su Espíritu Santo, ¿recuerdas? A los que hemos creído, nos ha sellado con su Espíritu Santo, el cual nos revela pecado, justicia y juicio, y dice Jesús, y todas las cosas que hemos de conocer de Él. Y eso tiene que ser la base de nuestra esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? Esperamos lo que no vemos claro, pero lo esperamos como un hecho de que va a suceder. ¿Sí? Esperamos la vida eterna porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, en nuestro Señor, en nuestro Salvador, Jesucristo, que reina por los siglos. Amén. Vamos a terminar en oración para terminar también con la última alabanza. Señor,